Decía yo que me diga derivada nula, recta tangente horizontal, todo eso quiere decir lo mismo, ¿sí? Del punto de vista de la gráfica, va a ocurrir eso cuando tengamos esas montañitas que se forman ahí, ¿verdad? O esos valles. Voy a hacer un gráfico. Invento un gráfico. Entonces, por ejemplo, que tengamos una función que haga esto, ¿sí? Por ejemplo acá. Entonces yo le pregunto, chicos, ¿dónde la derivada es igual a 0? ¿Dónde la derivada es nula? ¿O dónde la recta tangente horizontal? Todo eso es el mismo combo, es lo mismo. Sería en este punto, si quieren le podemos poner un valor acá, vamos a suponer que sea 1, acá supongamos que sea 2 y acá supongamos que sea 3, por poner un valor. En x, este es el eje x, en x igual a 1, su derivada es nula o su recta tangente horizontal. Ahí. ¿Dónde más? En x igual a 2, también la recta tangente es horizontal, su derivada es nula, la pendiente de la recta tangente es nula, igual a 0. ¿Sí? Acá entonces, donde yo tengo estos máximos, o bien donde tengo estos mínimos, estos valles que se ven acá en el gráfico, ¿sí? Acá tendría otro más, en este punto, también tengo acá, una recta horizontal, porque acá la recta se hace horizontal. Porque después la recta tangente es creciente, 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 igual a 0. Pendiente igual a 0. O derivada igual a 0. Y después crece, 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 crece. De nuevo, derivada igual a 0. O pendiente igual a 0. Y después decrece, ¿sí? Recuerden que donde decrece, en el intervalo que decrece, la derivada es menor que 0. ¿Sí? Y en el intervalo que crece, la derivada es mayor que 0. ¿Sí? A tener en cuenta eso. Bueno, entonces, pasando en limpio, decíamos que la derivada va a ser igual a 0, o su pendiente va a ser nula, o la recta va a ser horizontal, ¿verdad? Cuando, desde el punto de vista, en la gráfica, tengamos esto, ¿no? Estos, o se figuran como valles o como unas montañas ahí, ¿sí? El punto más alto de la montaña ahí. Acá, acá. Bien. ¿Y dónde vamos a tener puntos donde la derivada no exista? ¿Dónde la derivada no va a existir? Vamos a tener dos casos. Vamos a decir que no va a existir, o sea que la derivada no va a existir, no existe. Esto quiere decir no existe cuando desde el punto de vista de la gráfica vamos a tener estos picos, así, estas puntas, por ejemplo ahí. Ahí se va a dar cuenta entonces que la derivada ahí, al cambiar bruscamente, no existe la derivada ahí. O también, como pasó el caso del ejercicio que hicimos recién, que la derivada, la pendiente de la recta tangente, se hace horizontal. Perdón, se hace vertical. Vertical, ahí. Acá, si esta es la gráfica de la función, supongamos que esta es la gráfica, yo vengo ubicando recta tangente, la función va creciendo, crece, cuando la recta llega a este punto, la recta es vertical, y después la recta de la pendiente, la recta tangente sigue creciendo, sigue siendo positiva. Pero en este punto la recta tangente es horizontal. Entonces, desde el punto de vista de las gráficas, tendremos que la derivada no existe donde tengamos recta tangente
siempre la tangente, ¿no? Siempre la recta tangente, eso es importante. La recta, esta horizontal, la recta tangente es la horizontal, ¿sí? Perdón, no es horizontal, no es horizontal, este es vertical. Este es vertical, vertical, horizontal, vertical. Bien. Y el otro caso es cuando tengamos puntas, ¿sí? Así. Se van a dar cuenta fácilmente, ¿ves? Porque la función cambia bruscamente, viene así y cambia bruscamente. ¿Ves? Acá hay como una punta ahí, ¿ves? ¿Ves? Hay como puntas ahí, entonces al cambiar la función rápidamente, ahí también vamos a decir que la derivada no existe, ¿sí? En esos puntos no existe. ¿Sí? Acá la derivada no existe. Acá no existe, en este punto tampoco no existe. ¿Sí? La diferencia que por ahí radica entre estos dos ejemplos es que acá yo puedo poner una recta tangente vertical, pero acá, al cambiar la derivada, yo vengo poniendo rectas tangentes en este punto. No puedo ubicar una recta tangente acá, en este punto, porque no existe. No solamente no existe la derivada, sino que además ni siquiera puedo ubicar una recta tangente ahí. Ni siquiera puedo ubicar una recta. Acá por lo menos puedo decir, bueno, la recta tangente es vertical, porque en este punto no cambió la función bruscamente. Lo que pasó es que la recta tangente se puso vertical. La recta tangente es vertical. Bueno, pero como a mí la pregunta, la consigna era en qué punto la derivada no existe, bueno, no va a existir. La derivada no existe en estos dos casos. Es cuando se forma en los gráficos puntas, así como esta, o bien cuando la recta tangente se pone así, se ubica vertical, se representa en forma vertical. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo venir a esta función y hacer una modificación, supongamos, la gráfica puede venir aquí y ahí cuando llega a ese punto inmediatamente trazo una recta, así decreciente. ¿Sí? Ahí. Entonces ahí al cambiar bruscamente, porque la función venía así, y de repente decrece, entonces cambia bruscamente la derivada, entonces ahí vamos a decir que la derivada en este punto, si se llama, este es el punto 3 del eje X, vamos a decir que la derivada ahí no existe. ¿Sí? Bueno, listo, eso es todo con respecto, esto le va a servir. El año pasado tomaron un ejercicio de este tipo, o sea, han dado un gráfico y hacían preguntas respecto a los gráficos. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Tiene una pregunta C que dice, determine los máximos y los mínimos relativos. Bueno, ese ya es como, voy a borrar esto. Lo de los máximos y mínimos relativos es lo que vamos a estudiar sobre todo en esta clase, ¿no? Lo que es los máximos y los mínimos, que es algo que siempre se toma en los exámenes. ¿Cuáles son los máximos mínimos o también llamados extremos relativos? ¿Sí? Extremo relativo o máximo relativo. Bueno, primero, a ver, voy a borrar la función, me voy a introducir en el tema de los extremos relativos. Voy a hacer un gráfico para que ustedes puedan entender este concepto de extremos relativos. Voy a dibujar una función al azar. Por ejemplo, una función que venga y haga esto, así y así. Acá le voy a asignar un valor. Vamos a ponerle que este sea 1 y este vamos a suponer que sea 2. Para así no nos complica mucho, ¿no? Ahí está. Listo. Bueno. Y acá le voy a hacer esto. Que la función suba un poquito más hasta aquí. Y ahí voy a hacer que la función con una recta, así. Y acá le vamos a asignar también un valor. Le voy a poner 3. Ahí está. Bueno.
Desde el punto de vista de la gráfica, los extremos relativos son justamente esos puntos, este punto, ese punto, lo que estuvimos estudiando recién. Esos puntos donde la derivada se anulaba, acá, o donde no existía porque hay puntas, acá tengo valle, acá tengo como una montaña, que tiene un punto más alto. Bueno, estos puntos, este punto, bueno, esos puntos son los extremos relativos, ¿sí? Son extremos. A ver, si yo considero este intervalo, vamos a suponer, yo tomo este intervalo, ¿sí? Este punto, o sea, yo tomo este intervalo, me olvido de las demás funciones, yo tomo este intervalo, este punto es el punto más alto que hay, ¿o no? En este intervalo, la altura máxima, el valor de i que alcanza, el máximo valor que alcanza es este, se produce acá en x igual a 1. Vamos a suponer que sea 5, por poner un valor, 5. Bueno, entonces ese punto es un máximo relativo. Ese punto es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque acá hay un intervalo donde ese valor alcanza un máximo valor, que en este caso sería 5. Entonces esto es un máximo relativo. Si yo tomo este intervalo, por ejemplo, un intervalo que va a comenzar desde acá, vamos a poner hasta 3 en este intervalo, ¿sí? Me olvido de la demás función, me olvido de esto, En este intervalo, acá en este intervalo, el valor más bajo que alcanza la función i, ¿sí? Lo más bajo que llega a alcanzar el valor de i, vamos a suponer que acá sea menos 1, ¿sí? En este intervalo, el valor más bajo que alcanza la función sería menos 1. Bueno, entonces acá vamos a decir que tenemos un mínimo relativo, ¿sí? Entonces esto es un mínimo relativo, esto es un máximo relativo, ¿sí? Fíjense en que siempre es como un pico o tengo un valle, Fíjense, esto es máximo, el valor más alto que alcanzo, y el mínimo es como decir un valor más bajo que alcanza la función. Lo mismo pasa si yo tomara este intervalo. Si yo tomo este intervalo, vamos a suponer de este intervalo hasta acá, lo mismo. Y corto la función, quito esto. En este intervalo el valor más alto que alcanza la función es este. Pueden suponer que vale 10, por poner un número. Bueno, entonces esto también pasaría a ser un extremo relativo, pero se llamaría máximo relativo, ¿sí? Ese es un máximo relativo. Entonces, en x igual a 3 tengo un máximo relativo, en x igual a 2 tengo un mínimo relativo, en x igual a 1 tengo un máximo relativo, Entonces, esos son los extremos, chicos. Son esos, ¿sí? Son esos valores donde, como ustedes pueden ver desde el punto de vista de la gráfica, la función alcanza un valor máximo, o un valor mínimo. Acá alcanza un valor máximo, acá un valor máximo, acá un valor mínimo. Eso sería, desde el punto de vista gráfico, lo que sería extremos relativos, ¿sí? Hay máximos relativos, acá tengo dos máximos relativos y un mínimo relativo. Se puede poner así. Podemos decir, en X, si me dan el gráfico y me pide que indique, yo pondría en X igual a 1 hay, o existe, pongamos existe. En X igual a 1 existe, entonces en X igual a 1 existe un máximo relativo. ¿Sí? En X igual a 1 existe un máximo relativo. Después, en X igual a 2 existe un mínimo. Un mínimo relativo. Bueno, y así, después en X igual a 3, el mismo caso que acá, en
x igual a 3 existe. También pueden poner hay. Hay muchas formas de expresar la solución, lo que me está preguntando, ¿sí? La cuestión es que contesten a lo que se le está preguntando. Entonces, pueden poner así, en x igual a 1 existe un máximo relativo. O hay quienes ponen también en x igual a 1 existe o hay un máximo relativo. Como que es lo mismo, como ustedes quieran. En x igual a 3 existe un máximo. En 3 hay un máximo relativo. Un máximo relativo. Así es entonces como ustedes determinan desde el punto de vista del gráfico los máximos y los mínimos. O sea, esto es solamente miro el gráfico y determino. Ya vamos a ver más adelante cómo yo encuentro, o sea, me da la función, cómo hallo, porque no siempre voy a tener la función, no siempre voy a tener el gráfico disponible. Todo esto es, todas estas preguntas que vamos respondiendo, ¿sí? En función del gráfico. O sea, yo tengo el dibujo, tengo el gráfico, me hace la pregunta, veo el gráfico y contesto. Veo el gráfico y contesto. ¿Sí? No hacemos ningún análisis, no he calculado nada, no hicimos ningún desarrollo algebraico de nada. ¿Sí? Ya vamos a ver, cuando pasemos al punto 2, ahí ya vamos a empezar a derivar la función para ir contestando las preguntas estas. ¿Sí? Todo esto, lo que vamos diciendo acá, desde el punto de vista del gráfico, se puede determinar en forma analítica. ¿Sí? Pero vamos al gráfico para que ustedes entiendan y porque aparte el punto 1 es un gráfico donde hay preguntas y estamos respondiendo. Y aparte, el año pasado hubo un ejercicio de un gráfico, que al lado del gráfico, y también hubo preguntas, ¿sí? Respecto del gráfico dado, ¿sí? Bueno, entonces acá hay un máximo relativo, en x igual a 1 hay un máximo relativo, en x igual a 2 hay un mínimo relativo, y acá tengo, en 3 tengo un máximo relativo. Por supuesto que, como verán, no me importa si esa punta, si acá yo tengo una montaña o tengo una punta, no importa. El hecho que yo tengo un intervalo donde este punto es el más alto ya es un máximo relativo, no importa cómo llega. Fíjense en que este punto acá toma la función, ¿no? Porque después ya vamos a ver que ese punto tiene que estar en el dominio de la función. Ese número es acá, si yo vengo y hago esto, ¿no? Cuidado ahí que puedo poner una trampa, cuidado con esto. Si yo vengo en el gráfico y hago esto, x igual a 1 ya no sería un máximo relativo, porque ahí está vacío, ahí no hay nada. En matemáticas, cuando queremos indicar que no hay nada ahí en la función, que la función viene hasta el valor de x y acá no hay nada, no dejamos el gráfico así incompleto, sino que hacemos un círculo abierto y ahí estamos indicando que la función no toma el valor x igual a 1. Por ende no tendrá imagen, no tendrá un valor de y. ¿Ve? Entonces en este gráfico, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿en x igual a 1 hay un máximo relativo? No, porque 1 no está en el dominio de la función. Es una de las condiciones que tiene que cumplir para que la función presente un máximo relativo en un valor de x. ¿Sí? Ese valor de x tiene que estar en el dominio de la función. Además de que tiene que ser continua también. ¿Sí? Eso está en la teoría, que tiene que ser continua, que tiene que ser... Ya vamos a ver eso en los puntos que siguen. ¿Sí? Entonces, si hay un círculo abierto, no es un máximo relativo. ¿Sí? Tiene que estar así, tiene que estar cerrado como esto. Ahí, cerrado. Ahí hay un punto B, ahí está cerrado. ¿Sí? No sería entonces un máximo, ni mínimo ni máximo relativo. Bueno, eso es todo lo que pregunta con respecto... y después pregunta, dice, presenta extremos absolutos. Bueno, a ver, estos son máximos, ¿por qué se llaman máximos relativos? Cierro acá. ¿Por qué máximos relativos? Porque dije yo recién que yo puedo encontrar un intervalo donde este punto es el punto más alto. Y este es un mínimo relativo porque yo puedo encontrar un intervalo donde este punto es el más bajo. ¿Sí? Y ahí sería, digamos, la idea de por qué es máximo relativo. Relativo porque depende, ¿verdad? Porque hay un intervalo donde ese punto es el máximo. Acá hay un intervalo donde este punto es el mínimo. Bueno, pero existe también
puede presentar la función un máximo absoluto. ¿Qué es el absoluto? Y es el absoluto, este punto que está acá, de alguna manera es más alto que este, ¿ves? El valor de i es mayor, porque acá vale 10 y acá vale 5. Los dos son máximos relativos. Los dos son máximos relativos. Pero este punto, en x igual a 3, yo tengo un máximo absoluto, porque es el valor máximo que alcanza la función. En x igual a 3 yo tengo el valor máximo que alcanza. O sea, los dos son relativos, pero este es mayor, ¿sí? El valor de i es mayor, por ende este va a ser, este va a ser un máximo absoluto. Este es absoluto. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Los dos son relativos, pero este es absoluto. Y si les pregunto a ustedes, ¿y el máximo y mínimo absoluto? Bueno, tendrá esta función mínimo absoluto. Acá tendría un mínimo relativo, pero esta función, el mínimo relativo sería como decir, el mínimo absoluto es como decir el valor más bajo que alcanza la función. Y el máximo absoluto es como decir el valor más alto que alcanza la función. El valor más alto que alcanza es como decir el techo de la función sería 10. ¿Tiene un valor más bajo? ¿Cuál es el valor más bajo que alcanza la función? No es este, porque la función por este lado sigue bajando, decreciendo. Y acá pasa lo mismo, la función sigue bajando. Entonces no es que menos 1 es el valor más bajo, porque esto, acá ya tengo un valor que es, inclusive acá, fíjense, este valor ya es más pequeño que este. Menos 2, menos 3, los valores que están por debajo de menos 1. Entonces este menos 1 no es un absoluto, hay valores que están por debajo, inclusive más bajos que menos 1. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Que esta función no presenta mínimos absolutos, no tiene mínimo absoluto. Este gráfico de esta función no tiene mínimo absoluto. Sí tiene un máximo absoluto, que es 3. Podemos poner en x igual a 3 existe un máximo absoluto. Bueno, ahí está, es un máximo absoluto. Listo. Y eso es todo entonces con respecto a esto de los gráficos, ¿sí? Me he detenido mucho de explicar esto porque quiero que entiendan lo que hacemos en forma analítica, qué es lo que hacemos, y además porque se tomaron ejercicios de este tipo, ¿sí? Entonces quiero que estén preparados, digamos, para si les llegan a dar un gráfico, sepan responder, ¿sí? Bueno.